Bueno, pues primer día del tercer mes Sí, del año. avanzamos. Avanzamos. Un año, justo hoy, de el registro del primer caso de COVID en República Dominicana. El de Pacualini. El de Pacualini, que hubo unos genios que dijeron que lo cambiaron. Dije que no era el mismo. Que era otro. Este es un país del carajo. Un día como hoy fue el 1 de marzo, desde el 2020 hasta ahora, en este año, 3.100 muertes, casi 240.000 casos. La verdad es que, bueno, 3.100 muertes. Se dice ciertamente. rápido, ¿eh? Pero posiblemente en todas las guerras dominicanas no haya habido tanta muerte. No, claro que no, claro que no. Ninguna. Mire, En toda sumada, incluso desde la independencia. en el caso de Estados Unidos, con más de 500.000 personas muertas, es una cosa para Estados Unidos Sí, que sigue siendo hoy marcó 525.000. 525.000. Es el país que peor ha gerenciado las medidas para evitar la contaminación y muerte por el COVID. Increíblemente, pero así ha ocurrido. Tiene mucho que ver lo del presidente Trump, que ya lo habíamos comentado en su momento, pero hay que remontarse al final del mes de noviembre, principio del mes de diciembre, cuando las agencias de prensa, las cadenas de televisión, hablaban sobre lo que estaba ocurriendo en Wuhan. O sea, yo leía la nota y pensaba que era algo distante, que Es nunca... más, que ese era un nombre hasta extraño de pronunciar. Era un hombre Sí. extraño, ya lo hemos hecho familiar. Sí. Pero para esa época, diciembre del año 2019, cuando ya estaba llamando la atención los casos que provenían de ahí, de Wuhan, de China, bueno, repito, nadie se imaginó que el mundo iba a estar de rodillas frente a la pandemia del coronavirus. Aquí, ciertamente, el 1 de marzo conocimos el primer caso, el de un extranjero, entró a República Dominicana y se detectó que portaba el virus, el coronavirus. Un caso extrañísimo además porque duró una cantidad de tiempo. Gente que se contaminó después, se recuperaba a las 3 semanas, a las 2 semanas ya estaba en la lista de recuperados en su casa. Para este señor duró un tiempo larguísimo allí, cada vez que le hacían la prueba daba positivo de nuevo y entonces también por eso se le recuerda. Entró medio gordito, y eso es lo que hizo que lo cambiaron. Bueno, entró medio gordito Se y después transformó. salió hecho un modelo. Sí, ya te entró perdió como 50 libras. Sí. Porque hay que recordar, señores, yo hoy en la mañana, viendo estas efemérides, recordaba esos primeros meses de la pandemia. Ustedes se remontan a China, muy correctamente en esta referencia a lo que era Wuhan, y cómo lo veíamos de lejos. Pero comenzamos a ver confinamiento en China a principios de año, finales del año 19, a ciudades completamente cerradas. Fantasma la ciudad, y uno decía, eso no va a pasar aquí. Y con una gran cantidad de habitantes, millones y millones de habitantes, en una ciudad y la cerraron En el entera. caso de Wuhan, creo que fueron 11 millones de 11 millones, habitantes que vivían ahí, cerrados, en su casa. Y uno jamás pensó que yo no iba a vivir lo mismo aquí. Porque dentro de 2 semanas y pico, conmemoramos entonces el inicio de la emergencia aquí. Y cómo tuvimos que encerrarnos en nuestras casas aquí. Yo hoy en la mañana, haciendo mi casa, recordaba cómo yo lo hacía en la mañana para irme a un área de mi casa a transmitir para acá. Como nos quedamos en casa. Todo el mundo trancado. Nos salimos del canal. ¿Cómo? Para ir al supermercado, mi esposa y yo hacemos un operativo tipo SWAT. Ella por un lado, yo por el otro, con mascarilla, lente, guante. Así, porque los guantes Había al que- principio había que sí, ponérselo. Él lo haía Pacualini. Parecíamos que salíamos, era Pero una ahí- instalación nuclear. Ir al supermercado, que íbamos. Y después entonces a lavar. El operativo comenzaba a las 8 de la mañana y a las 12 todavía estábamos lavando potes y lata. Era una cosa Y infernal. ponerla al sol. Y después la ropa quitarse, echarla a lavar y bañarse. Una cosa del carajo. Y nosotros No, pasamos meses. y en con eso. los zapatos que tú salías, no podías Allá, entrar a allá la casa. afuera. No, no es una cosa del carajo. Pero hemos estado, hasta ahora hemos sobrevivido. Y eso es mucho decir en una situación en la cual el mundo ha visto millones de personas morir. Repito, República Dominicana 3.100. Y eso es mucho. Y 240.000 casos. Sí. Ya avanza la línea de contagios en el mundo, comienza a aplanarse. El hecho de que Estados Unidos, que es el país más afectado, como ustedes referían, y es también al mismo tiempo el país más vacunado, por lo tanto ha logrado el impacto de la reducción de los casos en Estados Unidos como consecuencia de la vacunación, ha logrado impactar los números globales. En República Dominicana ya estamos vacunando y ahí me detengo a observar
al gobierno que debe mejorar el manejo de la información con relación a la vacunación. El fin de semana se produjo mucha distorsión, de hecho circuló una información que parecía casi oficial de que iban a vacunar en la UNFU, Sí. y hubo muchísima gente que cogió para allá. Hoy se habla... Hoy también se menciona nuevamente que se va a vacunar la UNFU. Hay un periódico que habla de eso. Yo lo vi también, que habla de las personas de más de 70 años, el Listín Diario lo A mí me informa. toca hoy entonces. Pero eso no debería ser así. O sea, no debería ser, vengan las personas... Acuérdense que hablamos en un momento, por ejemplo, de los centros de cedulación, Sí, los centros de votación. No necesariamente tienen que ser los centros de votación, pero usted puede, a partir del padrón, hacer un mapeo, ¿verdad? Y decir, en ese padrón usted ve la edad de la gente. Entonces usted ve la edad de la gente y usted va a ver ahí que Freddy Sandoval, que está empadronado en este sector, al cual le sirve este centro de vacunación que se identificó en un centro público o privado, está en el grupo que ya puede vacunarse a partir de hoy. Entonces, a Freddy Sandoval, que está en ese padrón de esas 27, 100 mesas de la zona, que se ve la edad, entonces se le contacta. Y si le dice, mire, usted está el miércoles de 7 de la mañana a 12 del mediodía, acérquese a tal punto que a usted le corresponde la vacunación. O si no se le contacta, se anuncia por alguna vía. Por alguna Quizá vía. no sea tan fácil Pero no conseguirlo se ha por hecho. No, teléfono. y si no, entonces dice, mire, la gente que vota, por ejemplo, en tal mesa, que vaya, que sea de esta edad, que vaya a tal sitio. Exacto, y no se puede contestar por lo menos eso. Mire. Pero no está pasando nada de eso, ¿eh? El ministerio está acéfalo. Sí. El ministerio no está acéfalo, pero hay un gabinete sanitario. Es decir, hay una coordinación. No podemos atribuir que por el hecho de que no tengamos un sustituto en el Ministerio de Salud, estas cosas no se pueden hacer porque la política sanitaria, por lo de la pandemia, fundamentalmente la está manejando, la está dirigiendo la señora vicepresidenta de la República. Por tanto, uno sabe que a partir de ahí debe haber el mecanismo idóneo para comunicar en tiempo adecuado cada cosa que ocurre. Eso de la UNFU, que genera mucha confusión, se está repitiendo con otros centros. Ayer, por ejemplo, circuló una versión de que a partir de esta semana, no sé si de hoy, se iba a estar vacunando a los mayores de 65 años en el Club Naco, aquí en la capital, no solo a los socios, sino a todas las personas del entorno o a todo el que acuda allí mayor de 65 años, y que eso sería esta semana. Son informaciones que no las están divulgando o no las está divulgando el gabinete sanitario. Cuando yo le he visto, cuando me lo han comentado, digo, bueno, otras que dan cuenta de que a los centros de asistencia para envejecientes se va a colocar en una lista de prioridad ahora. Aquella información que se dio de que van a vacunar a los maestros primero y después un desmentido que hacía el ministro de Salud destituido. Creo que hay que afinar eso porque es una cuestión demasiado importante. Lo de la calendarización para cumplir con el programa de vacunación es clave, es fundamental para el momento que vivimos. Para hacer lo que el presidente decía en su discurso, que es un tema que tenemos, una cuestión que tenemos que analizar, el discurso del señor presidente de la República en el día de ayer, el día sábado. Creo que esa parte que él decía de que para el mes de junio debe estar vacunada más del 80%, el 80% de la población, evidentemente que para que eso ocurra, estas cosas deben organizarse. Y si se logra, como dice el presidente de la República, creo que habremos dado un paso importantísimo y pudiéramos estar volviendo casi a la normalidad como ocurre en Chile y como está ocurriendo en Israel. La Organización Mundial de la Salud informa y felicita nuevamente a Israel y a Chile por el avance que han tenido en el proceso de vacunación y dicen que esos dos países están ya casi en la normalidad total. Entonces nosotros queremos ir ahí. Y si queremos ir ahí, tenemos que pasar por esto. Y no vamos a llegar al 80% en junio si no hay una organización. Así como arrancamos, y vamos a decir que los inicios son difíciles. Estados Unidos arrancó complicado y ya está vacunando más de 1 millón diario. No, pero la primera línea se vacunó con normalidad, el personal sanitario. Aparentemente sí, aparentemente ahí hubo una situación más fácil de manejar, pero eso ya tú a la clínica, venga o al hospital, todo el que está Tan concentrado ahí, sí. Ya como tú tienes que vacunar a la población general, ya tiene una connotación diferente. Entonces, que corrijan esas cositas, que estamos a tiempo todavía de poderlo hacer.